Buenas tardes, bienvenidos a este live. Vamos a hablar de un tema muy especial para mí, que es la comunicación con los animales. Vamos a esperar a que entre Mari y bueno, pues la verdad es que ayer tuve una experiencia con mi niña, la tuve que llevar al veterinario y bueno, pues me dijeron que le tenía que quitar, de alguna forma tenía que operarla y arrancarle pues un bulto con su mama incluido y la verdad es que a mí me rechinó bastante. Entonces me puse en contacto con Mari y la verdad es que, bueno, pues me ayudó muchísimo. Así que quería compartir esto con vosotros, ya que pues ella entró en contacto con mi niña y mi niña no quiere pasar por ese proceso, con lo cual lo voy a respetar y voy a buscar mil vías para que ella esté bien en todos los sentidos y como si no hubieran cositas, ¿no? Aparte de lo que es la medicina tradicional que todos conocemos y que ya está muy la estamos poniendo muy en duda porque realmente no es lo que nos dicen y los efectos secundarios al fin y al cabo pues son grandes. Entonces creo que hay vías de sanación mucho más efectivas, naturales y que no interponen, nos interponen en nuestro animal o en nosotros mismos, con lo cual creo que realmente es importante. Así que vamos a esperar a que entre Mari, a ver si entra. Bueno, como es el primer live, yo le he invitado, voy a volver a invitarla, que veo que no la ha visto. Así que bienvenidos, Mariano, bienvenidos, Juanjo, y bueno, pues ahora mismo entra Mari. Así que voy a llamarla otra vez. Vale, perdonad, pero a veces no sé hacer dos cosas a la vez, entonces tengo que estar centrada en mandarle. Aquí está, Mari, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantada Hola. de conocerte en persona y ayer estuvimos hablando un buen ratito. Te tengo que dar las gracias por bueno, pues lo que me has ayudado en ese sentido y bueno, hoy estoy mucho mejor y sé las decisiones que quiero tomar y luego te cuento. Así que Mari, pues biodiscodificación, conexión con los animales y comunicación animal, o sea, trabaja con muchísimas terapias y tiene un ámbito a nivel profesional muy amplio. No solamente es una comunicadora nata con los animales, sino que también hace procesos con los seres humanos a nivel biodescodificación, quantum y mucho más. Así que, Mari, cuando tú quieras. Hoy el tema es sobre la comunicación animal. Ya he explicado un poquito el caso de mi niña ayer y te agradezco muchísimo pues lo que me dijiste y esa sanación que le hiciste por la noche. Así que cuando quieras, aquí estamos para escucharte con los oídos abiertos, con el corazón abierto, porque para mí este live es muy especial, por el amor infinito que le tengo a los animales y creo que muchísimas personas cada vez reconocemos más el valor que tienen y la nobleza y la pureza que tienen y eso pues es algo intrínseco, innato en ellos y que muchas veces no lo vemos en las personas, ¿cierto? Así que ese amor incondicional hay que valorarlo y de alguna forma entregar lo mismo hacia ellos. Así que Mari, no me enrollo más y Genial, genial, genial. ¿Se me escucha bien? Pregunto. se te escucha perfecto. ¿Le escucháis bien, verdad, Mari? Gracias, gracias. Vale, Gina, pues yo solamente tengo gratitud para ti, para tu nena, por haber aparecido en mi camino y bueno, pues Igual. por supuestísimo a todos los que nos están escuchando. Entonces, yo para empezar, si me lo permites, Gina, a mí me gusta sobre todo la primera vez que voy a casa de alguien, en este caso tu espacio, entre comillas, yo te traigo un regalito. Ah, me encantan los regalos. Bueno, a lo mejor es un regalo que ya tengas repetido, quizás, no lo sé, pero bueno, este es el mío. Entonces,
Yo te quería decir que tú sabes que tu nombre significa reina. Sí, Vale. Entonces, ayer precisamente que hablábamos de un tema que también, bueno, nos afecta a todos y nos debería de interesar a todos, que como es la soberanía, se me dio por casualidades, como decíamos, se me dio por mirar, digo, voy a mirar qué significado me pone en el diccionario de rey. Y ponía el que tiene mayor soberanía en un reino. Digo, anda caray, digo, fíjate tú, o sea, algo tan sencillo como esto, ¿no? Que no lo miramos nunca el significado porque se da por hecho que lo sabemos. Entonces, yo, bajo mi interpretación personal, digo, bueno, le voy a decir a Regina, o Regina, yo te llamo Gina, pero como el nombre viene de ahí, de Regna, yo le voy a decir que yo siento dentro de mí que quizás tú tengas los dones precisos para ejercer como una reina. Porque no se trata de que el rey sea el que tenga mayor soberanía en un reino, no, todos tenemos la misma. Pero sí el conocimiento necesario para enseñar a todos los demás la suya propia, a ejercer la suya propia. Entonces, además, significa también que debe de saber cómo manejar las riendas para que si alguien se equivoca, corregirle. Entonces, ese es el regalo que yo te quería entregar, porque creo, siento, a mí me resuena muchísimo que sí podrías hacer esa obra. Y digo obra porque creo que ayer te lo decía, que no me gusta emplear la palabra trabajo. Y si te fijas, ¿verdad que a todos estos humanos que se han hecho famosos en las artes y demás, se dice su obra? Vamos a observar la obra de, no dicen el trabajo de fulanito, no, la obra de un escritor, un pintor, etcétera, se dice la obra de. Y es más, la palabra labrador en nuestros días, ya desde que yo era una niña, yo creo que es una palabra que se ha vilipendiado muchísimo, o sea, se ha llevado hasta el límite de, bueno, labrador, ese que trabaja la tierra, ese que hace un trabajo que no es importante, no tiene demasiada importancia, pero la tierra es nuestra casa. Y labrador en su origen, o sea, la palabra de labrador deriva de laborador. ¿Y qué significa laborador? Laborador significa la obra de oro, ¿sí? Y de ahí, tú fíjate que labora, bora, con las letras de bora, haces obra, ¿sí? Entonces, la obra de oro, dor, laborador. Entonces, todos tenemos una obra de oro que hacer en esta vida, que luego te diré que esa es precisamente algo, un deseo, un anhelo supremo de los demás animales que tienen para con la humanidad, que nos pongamos ya a hacer nuestra obra de oro, porque urge, pero urge, o sea, ya estamos, como digo yo, fuera de prórroga y todo. cierto. Aquí quiero, pues te agradezco muchísimo esas palabras porque sí que siento desde hace muchísimo tiempo que cada ser humano tendría que empezar a recuperar su propio poder personal y su propia soberanía, ¿no? Y creo que todos tenemos que ser reyes y reinas de nuestra vida. Con lo cual, por si no sabéis de lo que estamos hablando, es algo que realmente yo estoy muy interesada y, bueno, pues Mari también, que es sobre la ley natural y es algo que algún día haré un live, buscaré a la persona apropiada para hacer este live, porque creo que realmente tendríamos que conocer todos. Porque si conocemos esta información, sabremos que vivimos en un mundo de una mentira tan grande, que estamos sometidos a tal esclavitud
que se nos ha robado por completo nuestra identidad y nuestra libertad, con lo cual os digo que nos han matado en vida. Y eso, quien lo quiera buscar un poquito, informarse, buscar sobre la ley natural, soberanía del ser humano, y ahí descubriréis una pincelada de lo que acaba de decir Mari, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, Mari, Que ¿cómo? en realidad, Gina, disculpa que te corte, en realidad no es nada más que la forma natural que nos corresponde como seres vivos. Exacto, Tanto al animal humano, yo sé que la gente no está acostumbrada a escuchar esto de animal humano, pero es que somos somos animales. animales. Ánima significa alma, con lo cual el que se considere que tiene alma, pues Es es un un animal. animal. Entonces es la forma de vida que nos corresponde por naturaleza, por el hecho de estar vivos. Somos un ser vivo y bueno, y ahí están nuestros derechos, nuestro modo de vida. Y bueno, sí, la gente la desconoce, la mayoría de gente desconoce esto por completo, como yo lo desconocía por completo durante tantísimos años. Pero bueno, es como, o sea, yo, bueno, te lo voy a decir aquí públicamente por primera vez. Tengo un proyecto, entre comillas, ideado que ojalá pueda llevar a cabo y está relacionado con eso que la gente decimos alguna vez hemos dicho en la vida, el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Y yo aquí, respecto de la ley natural, haría la pregunta, ¿cómo imaginas tú que se vive en el paraíso? Pues Lo- Te lo digo se yo, vive, dímelo tú, ¿cómo imaginas tú? libre, libre y siendo quien uno es. Y Eso es para mí el paraíso. acorde a la ley natural, porque ese rey del que me hablabas, de que todos seamos nuestro rey, ya lo somos, pero no ejercemos como tal. Exacto. No se nos enseña, no se nos permite. Entonces, aquí, eh, uniendo esto que estamos diciendo a la vida que llevan el resto de animales, ellos nos dan el más maravilloso ejemplo, el más claro, el más explícito de cómo se vive acorde a la ley natural, porque ellos, si no estuvieran condicionados por las imposiciones que el animal humano les pone, ellos vivirían acorde a la ley natural. Pero de hecho siempre que, o sea, ellos están constantemente viviendo acorde a la ley natural. Eh, en la medida en que se lo permitimos. Fíjate, ellos van desnudos, ellos no necesitan ropa. Ellos, si están felices, nos lo demuestran y si están, a veces se enfadan o si están tristes también. No hacen, no dicen, oye, es que tengo que disimular delante de mis hijos o delante de mi suegro o delante del otro de que me vea bien. O sea, me tiene que ver fuerte, me tiene que ver bien, me tiene que ver, tengo que arreglarme para ir a tal sitio, o si no hago esto no me quiere, o si, no. Amor incondicional, sinceridad plena, libertad absoluta. Eso es ley natural. Además, con plena sabiduría, o al menos la que le permiten todos estos que manejan laboratorios y demás, porque luego a ver si puedo tocar un poquito el tema, aunque sea de refilón, también les están matando las memorias, se las están castrando. Y ellos son realmente los que las conservan más intactas. Pero Pues luego daremos una pincelada con eso porque me has dejado ahí un poco pensando a ver qué es lo que quieres decir. Así que, bueno, pues Mari, conexión y comunicación animal. ¿Cómo comunicamos con los animales de nuestro entorno? Al final, ¿qué tenemos que ser nosotros? ¿En qué nos tenemos que convertir para entender la comunicación con los animales?
porque ellos ya saben de nosotros, ellos ya se comunican de alguna forma con nosotros. Los que no hemos aprendido a comunicar con ellos somos nosotros, ¿no? Porque no hablamos el mismo idioma, por lo que sea, porque no nos hemos conectado a nivel energético, porque creemos que el animal es inferior a nosotros, cuando creo que es, para mí a día de hoy, es todo lo contrario, están en un proceso evolutivo mucho mayor que el nuestro y pues, ¿cómo nos comunicamos con los animales? Estamos hablando de cualquier animal. Bien, pues permíteme, Gina, decirte que no tenemos que ser nada diferente a lo que somos. No tenemos que convertirnos en nada que no somos, de hecho es imposible. Esto, cuando alguien me dice, no, es que tengo que evolucionar, tengo que convertirme en la mejor versión de mí, de hecho escribí un post sobre eso, de la mejor versión de mí. No, tú no te puedes convertir en nada que no seas ya. Tú eres lo que siempre fuiste y lo que siempre serás. Por eso yo también ahora aquí te pido, llevo unos añitos tratando de utilizar correctamente el verbo ser, porque se nos enseñó, bueno, de siempre se nos inculca a utilizarlo como yo soy médico, yo soy barrendero, yo soy albañil, yo soy zapatero, yo soy no sé qué. No, tú no eres eso. Si tú que te estás definiendo como zapatero te dedicases a vender libros o a, no sé, lo que sea, a fabricar toldos, serías lo mismo que eres ejerciendo esto. No, tú estás haciendo tal cosa, tal labor. Tú piensas acorde a lo que, bueno, pues a tus circunstancias, a lo que aprendiste, a tu historia de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sientes, pues también, dependiendo de tu idiosincrasia personal, lo que quieras. Tú hablas, pues como aprendiste, como... Y tú haces lo que consideras mejor o peor o lo que sea. Pero el ser, lo que eres, eres. O sea, cuando alguien te dice, fulanito es muy buena persona, y luego va otro y dice, buena persona ese. ¿Qué va? Si es un desgraciado, si no sé qué, si es un HP. ¿Por qué? Porque con uno tuvo una experiencia, con el otro tuvo otra experiencia muy diferente. Pero él lo que es, lo es. Entonces, ¿qué soy? Vale. Entonces, ¿qué tenemos que ser los demás animales y los animales humanos? Somos exactamente lo mismo. Por eso yo siempre digo, repito muchísimo, lo escribo muchísimo, mismas almas, mismos derechos. Tenemos la misma alma, tenemos el mismo derecho. Tenemos, de hecho, grabado en esa alma, llamémoslo memoria si queremos, porque lo que nadie nos puede negar, puede que quizás haya gente aquí escuchando esto que diga, ay, bueno, sí, pero eso del alma es así como muy, bueno, lo que quieras. Pero ¿qué pasa con la memoria genética? En eso sí que cree casi todo el mundo. Y a nivel celular tenemos una información y eso está ahí. Entonces la información la tenemos todos, animales humanos y animales no humanos. ¿Qué pasa? Que ahí es donde vamos al punto de por qué nos castran las memorias, por qué nos las borran, por qué, un niño cuando en regresión, por ejemplo, la mayoría de casos que yo conozco, tanto míos personales como de otros muchísimos profesionales que se dedican a la terapia regresiva, porque cuando llevas a alguien, cuando le ayudas a acceder a su periodo intrauterino, perdón, recuerda cosas que nunca jamás ni siquiera había pensado en ellas en esta vida. Pero ahí se da cuenta de que las sabía. Dice, caray, yo cuando estaba dentro de la barriga de mi madre, yo tenía este proyecto, yo pensaba esto, yo sabía lo otro. ¿Y qué pasó después? Que yo jamás volví a recordar esto. Entonces, ahí está, las memorias están ahí, las memorias de la historia, las memorias de, bueno, de todo lo que te quieras preguntar acerca de la vida, acerca de cómo se hace alguna cosa, acerca de si es verdad o mentira algo que has escuchado, que te cuentan.
porque ya no es solo esa intuición que unos desarrollamos más y otros desarrollamos menos, es que está ahí. Y a nivel, a ver, yo no me considero con una experiencia profesional lo suficientemente amplia como para hablar del tema electromagnetismo o cómo funcionan los campos de energía y tal, no, pero sí que es cierto que sé lo suficiente como para decir que, o sea, porque es que además esto, mira, a mí me ayudan muchísimo los animales porque a veces yo les pregunto, me dicen cosas que yo digo, uff, ¿cómo le explico esto yo a alguien? Entonces digo, ¿me podéis ayudar a darme vosotros una forma sencilla para que todo el mundo lo pueda entender? Entonces, ¿verdad que todo el mundo sabemos que nuestro teléfono móvil recibe unos datos, unas fotos, o sea, lo que tú quieras enviar y lo recibes sin hilos? ¿Sí? Nosotros estamos donde quiera que vayamos, nos envían una fotito, un texto, un no sé qué, una llamada y ¡pum! Entonces, tú le preguntas a la gente y le dices, pero esto sí que te lo crees, ¿no? Porque lo estás viendo, lo recibes, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pero es que esto viene por ondas o viene por un satélite que está allí no sé dónde, no sé qué, no sé cuánto. Digo, vale, eso es lo que a ti te contaron. Tú me lo puedes demostrar, lo sabes, lo viste tú, lo estudiaste tú, lo pusiste tú en práctica. Ay, bueno, Mari, no, pero es que eso, bueno, no, bueno, déjalo. O sea, la mayoría de gente, yo te aseguro, Regina, que no quiere saber, ni sabe ni quiere saber. Hoy escuché una palabra que, ¿cómo era? Insuficiencia, no, no era insuficiencia, era algo así como insuficiencia de intelecto, para que me entiendas, porque cuando a alguien a veces le sacas según qué tema y no tiene ni idea del tema del que le hablas. Yo, por ejemplo, siempre he tenido la costumbre, ¿ves? Ahí me acabo de corregir con lo de he sido. Siempre he tenido la costumbre de preguntar, de cuando no sé, bueno, pero a ver, pero esto no lo entendí. A ver, incluso ya los profesores a veces se molestaban cuando estaban en el cole, porque yo era de las que más, o sea, tenía la costumbre de preguntar muchísimo. Y a veces hacía preguntas incómodas. Entonces, a ver, esa información, Gina, nos llega a través del campo electromagnético, ¿vale? Entre otras vías que habrá por ahí, que yo desconozco, que aunque algunas las sospechamos todos también, ¿sí? Pero nos llega. Es más, quiero aprovechar la ocasión porque es que hay cosas que urgen tanto, como tú me decías ayer, que es que no puedo permanecer pasiva ante según qué cosas estoy viendo a mi alrededor. O sea, el tema de los contagios, y esto te lo puedo asegurar porque conozco a alguien que sí lo ha estudiado y lo ha demostrado con aparatos, ¿vale? Que la gente se fía hoy más en día de las maquinitas que de un ser humano que le está contando la mayor verdad del mundo. Si no tiene una maquinita delante que le diga esto mide 40 o 70, no se lo cree. Pues esto lo conozco a través de esta señora que, por ejemplo, imagínate que tú ahora enfermas de una gripe, vamos a decirlo así, porque es algo de lo más típico que la gente siempre hemos creído que se contagia. Se contagia porque estamos cerca y porque el que tiene la gripe nos estornudó o nos dio un beso o nos tocó con no sé qué o, bueno, o bebimos del mismo vaso. No, nos contagiamos por el campo electromagnético. Nosotros estamos vibrando constantemente. Nosotros, ¿verdad que si tú tocas un cable eléctrico sientes la electricidad? Porque dentro de nosotros hay electricidad. Y hacemos una reacción más o menos intensa dependiendo de la sensibilidad eléctrica de cada cual. Pero está ahí. Entonces, está demostrado que si hay alguien en una familia enfermo de lo que sea, los demás pueden enfermar también, pero no es el contagio que nos dicen de un virus y de no sé qué cosas. No, 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 no. No.
nos contagiamos porque esa información que tenemos tan cerquita nos toca, nos está tocando. Entonces nos ponemos malos. Los que tenemos, los que están al lado, pues es que es lo más fácil del mundo. Se contagian. Y verdad que si tú, yo no sé si tú te acordarás, pero yo me acuerdo perfectamente, los televisores de años atrás, bueno, no hay que irse tan atrás. Si tú te acercabas al televisor, el televisor hacía como unas hormiguitas en la pantalla. Sí, ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Por qué? Porque nuestro campo electromagnético está interfiriendo con ese, o sea, los dos campos están interactuando. Y ahí vemos que realmente esto, o sea, es que hasta el más ciego, o sea, es que tienes que ya negarte a ver la evidencia para no entender esto. yo ¿Sí? tenía claro, Mari, de que la ley lo que nos han vendido del contagio queda realmente descartado totalmente, ¿no? Porque se han hecho muchas pruebas Total, y total, total. realmente no existe el contagio en sí, sino Sí, que utilizan campos electromagnéticos para conectar con la frecuencia del organismo, según cómo estés tú, pues ahí es donde tú realmente coges esa vibración y si estás resonando en esa frecuencia, pues lógicamente lo coges, así de sencillo. sí, Entonces, sí. era consciente de que el contagio está desmontado completamente, ¿no? Total, total, total. Y existen muchísimos estudios, como tú bien dices. Mira, es más, ahí hace poquitos días Ana María Oliva, que no sé si la conoces, que trabaja en este campo, lleva muchos años investigando, y el otro día lo decía que ella tiene hijos gemelos, y es que se ha demostrado en gemelos, se ha demostrado en siamesas, no sé si conoces el caso de las siamesas, que Sí. tiene se pone mala de una cosa y la otra no lo está padeciendo. Entonces, ¿qué más queremos que esto? Pero bueno, la información llega. Y bueno, retomando, para no salirnos demasiado del tema, retomando cómo podemos comunicarnos con los demás animales, pues de millones de maneras, de tantas maneras como seres hay en el mundo. ¿Quiénes lo podemos hacer? Yo siempre digo lo mismo, todos los seres con alma podemos hacerlo. Incluso, diré más, si hay por ahí algún robot hecho en laboratorio con apariencia humana, que los hay, también podría comunicarse, porque si te fijas hay maquinitas para leer las emociones. Las cámaras Kirlian leen fotografía en el campo electromagnético y luego está la otra maquinita que te lee si ese campo electromagnético se corresponde con una emoción de alegría, de tristeza, de lo que sea, de lo que quieras buscar. ¿Sí? Pero a nivel yo me gusta utilizar esta palabra, a nivel álmico, porque hay cosas que a lo mejor, pues hay información que a lo mejor no se le introdujo como programación a las máquinas, pero sí a los seres con alma. ¿Sí? Entonces, como te decía antes, los niños cuando están en el útero de su madre, por ejemplo, pues ellos saben muchísimo, muchísimo, ellos tienen una percepción tremenda, los animales igual. Los niños mientras son pequeñitos muchísimas veces los verás que a lo mejor si hay un perro, un gatito en casa o lo que sea, están siempre a su lado, se ríen, el perrito está a su lado, les cuida, o sea, tiene que tratarse de un animal que esté realmente violentado, estresado por una situación muy tóxica en su entorno para que haga daño a un bebé. Yo he visto bebés que les pisan la cola, a perritos pequeñitos, a gatitos, le hacen de todo, los muerden. Y el otro animal permanece absolutamente tranquilo, no les devuelve esa mordedura o ese ataque, entre comillas, si quieres. Entonces, ahí todavía el niño conserva esa capacidad. Pero ¿qué pasa? Que luego, pues, los benditos hábitos establecidos, yo digo benditos porque necesitan una bendición, hay que bendecirlos porque malditos ya están. Los benditos hábitos que nos instauran en estas nuestras sociedades, porque
pues hacen que todas esas capacidades queden ahí apartaditas a un lado, no se utilizan. Eso es como el niño que nació en Rusia, escuchó a sus padres hablar en ruso, porque claro, desde que nacemos, pues ya la percepción cambia. Piensa, Gina, que el líquido amniótico tiene unas propiedades en cuanto a composición se refiere muy similares al agua de mar. Ujú. Es un, es un transmisor excelente. Las lágrimas también. Lágrimas, líquido amniótico y agua de mar tienen una composición muy similar. Entonces ahí la información fluye de manera muy bueno, natural. Pero claro, cuando salimos de ese medio, porque la atmósfera que tenemos aquí también está manipulada desde hace muchísimos años. No es ahora con los regalitos que nos tiran desde el cielo, no, no. Esto viene de muy atrás. Entonces, pues claro, pues entre que perdemos capacidades y tenemos que dedicarnos a otras cosas, porque Nos desconectamos. es lo que nos mandan, es lo que nos enseñan nuestros padres, porque ellos también lo aprendieron, mejor o peor, unos nos enseñarán de una manera, otros de otra. El ambiente en el que crecemos, el no sé qué, luego ya vete al colegio, que es, bueno, como tú bien decías el otro día que te escuché en un vídeo, son centros de adoctrinamiento, no hay más. Y bueno, pues se va quedando todo eso ahí aparcado. La buena noticia es que no desaparece. Está ahí, siempre. ¿Cómo? Igual que si tú tienes tu teléfono móvil apagado, no vas a poder ver las fotitos ni los mensajes que te llegan hasta que lo vuelvas a encender y a conectarlo a una red que te permita recibir esas transmisiones, pero la información está ahí. En cuanto lo enciendes, ¡clac! ¿Cómo lo encendemos, Mari? ¡Ja! Pues tomando las acciones pertinentes, haciendo el que de verdad quiere, Gina. Mira, si yo pude hacerlo, así te lo digo, así os lo digo a todos. Si yo pude, yo lo digo siempre, puede cualquiera, cualquiera que quiera, ¿sí? Con eso te lo digo todo. Lo ¿Cómo, que yo he cómo, cómo tenido, lo hiciste tú, Mari, para poder realmente despertar otra vez, encender esa conexión y conectar y comunicarte con los animales y con otros seres? ¿cuántas horas tenemos para explicártelo? ¡Ay! No muchas. Llega una y poco. Bueno, en realidad, ese interruptor que se nos dispara en algún momento de la vida a todos los que sentimos que hay algo que no, que decimos, esto no, o sea, yo iba diciendo, pero esto, yo creo que tuve la fortuna, primero de todo, tuve la grandísima fortuna de que mi madre me parió en casa. Y no por ninguna de estas, a ver, tú sabes que últimamente, en los últimos años, es como que hay un resurgir de mujeres que quieren parir en casa o de forma natural, de parto natural, ¿vale? Pero en mi caso no se debió a este tipo de ideologías ni nada, ni de tener que recuperar nada, sino porque simplemente mi madre no tuvo la posibilidad de ir a un hospital. Si digo esto es porque, sin entrar en mayor profundización, sé por qué lo digo. No hubo nadie allí para manipularme de la manera que manipulan en un hospital. Y bueno, por eso y porque había algo ahí en mí que, pues por los motivos que fueren, nunca nadie consiguió apagar, nunca nadie ni nada, y mira que tuve obstáculos en mi vida para dar y vender, para, de hecho creo que estaban ahí con ese fin, para apagarme del todo. Pero yo ya desde pequeñita, pues yo no me quedaba conforme con muchísimas cosas que escuchaba. Te pongo un par de ejemplos, ¿no?
En el cole yo tuve que estudiar religión. Cuando yo estaba en el colegio había obligatoriamente que estudiar religión. Y recuerdo aquella frase tan famosa de que nos decían, cualquier, cualquier fiel, cualquier persona en el mundo se puede salvar por su religión, practicando su religión, pero la nuestra es la buena. Y yo que ponía 100% atención a los profes que tuve, pero yo me quedaba para mí diciendo, pero entonces el otro de la otra religión puede decir lo mismo, ¿no? No, no, pero es que la nuestra es la buena. Yo una vez pregunté por qué, y incluso me dijeron, no, no, es que además, bueno, por esto, porque tiene las... Yo no recuerdo cuántas propiedades tenía nuestra religión que supuestamente las demás no tenían. Pero bueno, además es que el Papa tenía el don de infalibilidad cuando hablaba de temas religiosos y yo no sé cuántas cosas más. Bueno, a mí no me convencía. De hecho, llegó un momento que me di cuenta que la mayoría de creyentes que creían en que a nosotros Dios nos fabricó de barro, también creían a la misma vez que lo del tema del eslabón perdido, que en un momento dado un monito pues parió a un ser humano, salió un ser humano, y yo decía, bueno, entonces nunca jamás en la vida volvió a suceder esto, solo pasó una vez. O sea, ninguna otra hembra de mono volvió a parir a ningún ser humano. Bueno, pues la gente no tiene respuesta para esto. O, por ejemplo, nos decían que el Sol estaba a 6.000 grados o a más de 6.000 grados centígrados de temperatura, que era el equivalente a los altos hornos de Vizcaya de entonces. Ese era el ejemplo que yo escuchaba en el cole. Y entonces yo decía, ¿y quién fue allá a tomar la temperatura? ¿Sabes? Cosas así que siempre han estado en mí. Y bueno, pues así crecí dándome cuenta de que las cosas no, algunas no cuadraban, porque yo en en mi grandísima ignorancia, pues yo experimentaba y me hacía preguntas. Entonces, bueno, con los animales. Yo ahora, desde que yo empecé bueno, además, desde que supe que podíamos comunicarnos y tener una conversación como lo estamos teniendo ahora tú y yo o con cualquier otro ser humano, ¿no? Y yo empecé a interesarme, yo entonces entendí de qué me había servido todos aquellos años que yo crecí rodeada de animales, lo que hacían, lo que trataban de decirme. De hecho, tengo algunos posts escritos con experiencias mías propias, muy tristes todas. Creo que, vamos, es que si me dices, cuéntame una positiva, sí, el hecho de que yo vivía con ellos encima. Pero claro, yo nací, a mí me enseñaron y era lo que yo veía cada día, que los animales se criaban para matarlos, para venderlos y para explotarlos de todas las maneras posibles. De todas maneras, yo los criaba con todo mi amor que tenía en aquel momento y con todo lo que mi capacidad me permitía y todo lo que me permitían los mayores de la familia. Pero ahora entendí, de hecho, continúan viniéndome recuerdos a veces sin buscarlos siquiera, y me viene un recuerdo de tal o cual animal que hizo tal cosa en un momento determinado, y ahora digo, ostras, ahora te entiendo, incluso con algunos he establecido comunicación porque aunque hayan fallecido hace muchos años, la comunicación con cualquier otro ser que tuvo vida se hace con la conciencia. Entonces no importa que ella no esté físicamente aquí, a nuestro lado. La conciencia sigue estando, lo que decíamos antes de la información, sigue estando ahí. Tú grabas un archivo, volviendo a los PCs, a la tecnología de hoy en día, tú grabas un archivo y te lo guardas. Y bueno, si tienes el aparato o la vía de conexión que necesitas para acceder a ese archivo, ahí está. En algún lugar está. No se pierde del todo jamás, jamás. Entonces, bueno, cuando yo ya había pasado unas experiencias muy tristes, hará cosa de
de quizás, a ver, estamos en el 22, pues mis últimas experiencias muy, muy tristes sucedieron en el 2000, del 2012 al 2014, dijéramos. Y ahí ya sí que yo me puse en serio. Dije, no, 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 o sea, ya estoy teniendo demasiadas experiencias, o sea, yo tengo que hacer algo para poder ayudarles a ellos y para poder ayudarme a mí y para poder ayudar al mundo a que entendamos qué estamos haciendo aquí, qué estamos haciendo mal, que tratan de decirnos, que nos están pidiendo, que cómo ayudarles a sanar, cómo ayudar a que no enfermen. Y bueno, pues en eso estoy desde entonces, dijéramos, pues a nivel, considero yo que, no sé si llamarlo profesional, pero sí consciente. Qué te Y decían esos animales? Porque has hablado de cosas muy tristes, ¿no? Ellos eran conscientes de que iban a ser, que los iban a matar para luego ser comidos. Ellos eran todos, conscientes de eso. todos tienen esa conciencia, todos lo saben, sí. Lo que pasa que el animal, yo por eso, cuando alguien dice, yo daría la vida por mis hijos, por mi marido, bueno, por lo que sea. Quienes sí están dando la vida por nosotros sí son ellos, los demás animales. Ellos sí están dando la vida por nosotros, pero además literal. Entonces, mira, Gina, yo la primera comunicación con un animal de la que tuve realmente conciencia de que digo, ostras, de hecho, en los primeros segundos me quedé como en plan, "Ah, ¿me está hablando?". No mantuve, no busqué, yo no busqué esa comunicación. Me buscó ese animal a mí. Él me habló a mí. Y claro, y ya te digo, además era un animal que, bueno, falleció, no tardó una semana en fallecer desde el día que pasó eso. Y llevaba días que no podía moverse. Y en cuanto llegué a su lado, no vivía conmigo, vivía con otra familia. En cuanto llegué a su lado, se levantó, cruzó todo el salón, desde el sitio donde estaba acostadito, cruzó todo el salón, que es un salón de forma rectangular, lo cruzó todo y se fue a poner al lado de la ventana al sol. Y me dice la señora de la familia donde vivía, me dice, Mari, ¿cómo es que se ha levantado? Y yo, bueno, yo en aquel entonces, bueno, yo había hecho Reiki, Regina, yo ya no hago Reiki, pero yo hacía Reiki. Y yo es como que sabía que estaba muy, muy malita, era una perrita. Yo la toqué con las manos, yo le tenía las manos encima y bueno, yo sabía que era la despedida, yo sabía prácticamente que no iba a volver a verla porque estaba muy mal. Y esa fue su manera de despedirse. Si quieres te digo lo que me dijo. Me dijo, mira, se me pone la piel de gallina. Me dijo, todavía no sabes quién soy. O sea, ese mensaje lo recibí yo así. Y claro, es cuando te digo que yo me quedé en plan, ¿eh? Me quedé como en shock y digo, ¿esto de dónde salió? De dónde surgió? Y esto fue antes del 2012, ¿eh? Bastante antes. Y bueno, pues sí, era ella. Y yo, pero ¿cómo? Cómo que si no sé quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué tengo que saber? Pues sí, era la segunda vez que estaba conmigo. Sí, yo la había conocido en el pueblo donde nací y bueno, esa perrita había sufrido mucho, 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 mucho. Ella paría constantemente y bueno, pues la familia con quien vivía había dado permiso prácticamente a todo el pueblo que el primero que encontrase los cachorritos los matase. Pues yo era muy pequeñita, pero claro, esa perrita yo creo que vivió hasta que yo cumplí, por decirte algo,
quizás los 12 años o algo así, y adivina las últimas veces que parió, adivina quién era, porque ella se escondía para parir. Ella siempre iba a buscar un lugar diferente para traer a sus bebés al mundo. Y adivina quién era la primera que los encontraba. Sí. Sin buscarlos, Gina, sin buscarlos. Y entonces, claro, ella estaba los primeros días con ellos, no salía para nada, para nada, para nada. Ella sabía perfectamente lo que iba a pasar. Pero llegaba un momento que el animal tenía un hambre que ya no podía más y salía a buscar comida. Entonces, pues la seguían y esta perrita en esta vida, que yo la conocí, que te digo esto, que me habló, nunca consiguieron que se quedase embarazada. Y querían que se quedase embarazada porque esta familia tenía muchísimas ganas de que, bueno, el día que ella faltase, tener un hijito suyo. Pero cada vez que trataban de acercarle un macho que estaba en celo, ella se lo comía. Claro. Se lo comía. O sea, y no entendían, el veterinario no sabía, ellos no sabían, nadie sabía qué pasaba. Y entonces ella me explicó. Dice, dice, ya tuve bastante en aquella vida, en esta vida no me prometí que haría lo imposible por volver a pasar por esa experiencia de perder un hijo. Entonces, ligado a esto, te diré que absolutamente todos los animales con los que yo he coincidido en mi vida desde que pueda recordar, de una u otra manera me estaban suplicando que no les apartaran de sus hijos, que necesitaban estar en familia con los suyos. Eso como mínimo, pero yo no lo sabía. Yo siempre digo, Mari, que el día que entendamos a los animales, yo creo que cambiará todo, ¿no? Y creo que es el momento de realmente saber que tenemos esa capacidad de poder conectar con ellos y por qué no poder comunicarnos con ellos de esa forma tan especial que tú tienes, ¿no? Yo es que, perdonar, pero es que soy muy sensible con este tema, ¿no? Entonces, eh, la Tranquila, crueldad... yo te agradezco incluso que muestres esa sensibilidad porque yo te lo digo así de claro, yo he llorado tanto, 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 tanto. Y lo sigo haciendo porque piensa que a veces, Gina, o sea, yo te lo digo así tal cual, a veces voy por la calle y hay perros, porque claro, es lo que más convive en una ciudad, pues perros y gatos es los animales con los que más nos encontramos. Y me llaman desde los balcones. Y yo no puedo ir allí o sea, a no ser que quiera correr el riesgo de que llamen a la policía y me lleven a comisaría detenida, yo no puedo ir allí y decirle a la familia, claro, poder puedo, es lo que se dice siempre, o sea, de poder podemos hacer hasta, vamos. Pero claro, dijéramos que a mí, ni al mundo le compensa que yo corra ese riesgo, porque entonces no podría continuar haciendo lo que hago. Pero sí le ayudo, que era lo que te decía yo ayer a ti. Yo ayudo de forma anónima a muchísimos animales, a muchos, a muchos, a muchos, que yo sé que sus familias nunca me pedirían ayuda, aun sabiendo, porque muchos saben que esto se puede hacer y yo he hablado con muchísima gente y les he explicado, con gente incluso que se ha gastado un dineral en adiestradores. ¿Adiestradores de qué? Si lo único que necesita un animal como adiestrador es a sus predecesores, si puede ser a su padre y a su madre, pero como mínimo a su madre, es el único adiestrador que necesita a su lado. Permítele que esté con ella y verás cómo no te tienes que gastar ningún dineral en un adiestrador que le enseñe a un perro cómo se tiene que comportar. No. Ellos ya saben, ellos si pudieran vivir libremente con los suyos, estarían emocionalmente equilibrados, estarían sanos, vivirían muchísimos más años. Les estamos quitando años de vida, Gina. Entonces, tú dices, muy importante, el día que consigamos entender a los animales, el día que es que a veces, o sea, si el que crea que no podrá entenderles nunca, ahora mismo si hay alguien aquí escuchando que piense, es que yo no podré entenderles nunca, yo jamás podré desarrollar ese don o recuperarlo, o como lo quiera decir, es que simplemente tiene que observar.
Simplemente tiene que observar. Y yo le preguntaría a ese ser humano que está pensando esto, le preguntaría, ¿tú conoces tus derechos? ¿Realmente te has planteado si conoces tus derechos? Porque si conoces tus derechos, conoces los suyos. Si los respetas, ya estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, ¿qué derechos tiene, por ejemplo, una madre cualquiera, una madre humana? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué derechos tiene un bebé humano? Porque los humanos estamos muy acostumbrados a decir, no, es que cuando un niño tiene un problema se lleva al psicólogo. Bueno, a ver, a lo mejor no es el niño el que tiene que ir al psicólogo. Eso, eso sin hablar de la teórica que les meten a quienes estudian psicología. Porque yo te puedo contar una anécdota que yo he vivido. ¿Tú sabes en qué ocasión me encontré yo con más psicólogos a mi alrededor? En un curso de coaching. Y todos decían lo mismo, no tenemos herramientas para, o sea, nos están llegando la gente con unos planteamientos, con unas situaciones, no tenemos herramientas, entonces, bueno, sí es cierto que era en los años en los que coaching se puso de moda, entre comillas, y bueno, venían a probar. Yo también pensaba que haciendo un curso de coaching iba a obtener, qué sé yo, o sea, la panacea para resolverlo todo. No, por supuesto que no. Pero ese fue el lugar donde estuve reunida de mayor número de psicólogos. Y bueno, pero claro, si partiendo de la base de que todos los animales, los seres vivos, tenemos los mismos derechos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el resto de animales no pueden tener una depresión, no pueden estar sufriendo tremendamente porque les apartaron de su madre, porque les sacaron su alimento natural, porque... ¿Y las madres? ¿Qué pasa con esas madres? ¿Qué madre humana se dedica a traer hijos al mundo para que a los 2 o 3 meses venga otro y diga, no, no, es que lo voy a cuidar y lo voy a querer como, uff, es que le voy a dar lo mejor, es que le voy a hacer de todo? ¿Le consuela en algo a esa madre que le digan eso? Yo como madre te digo que no. Tendría que ser una madre que tuviera problemas psicológicos o emocionales muy serios, muy para que, porque de hecho las hay madres que dan a sus bebés o que lo sabemos todos. Bueno, pero ¿por qué? ¿A qué punto hemos llegado en esta sociedad para tener que llegar a esa situación? Primero para, estando en según qué situaciones, traer un bebé al mundo y luego, pues desprenderte de algo que es una parte de ti, es tu obra humana. Y quienes no tengan hijos y quienes y los hombres que estén escuchando esto que no puedan saber al menos de momento porque ya bueno ya hay hombres por ahí embarazados, eh, todo ser humano con alma tiene a alguien a quien ama mucho y si no pues caray a sí mismo que lo pongan en una situación similar a la que están poniendo a ese animal a quien separan de los suyos. Es que es empatía, es simplemente ponerte en el lugar del otro y decir, ¿qué estoy haciendo? Esa foto que te pedí que pusieras para esta transmisión, yo te dije que quería esa porque bueno, es un tesoro para mí esa foto. Yo te lo dije a ti en privado que es la madre que trajo al mundo a un ángel que yo acabé de criar. Y gracias a ella hice una promesa que pienso cumplir. O sea, yo no sé qué tendría que pasar para que yo incumpla esa promesa, no me lo puedo imaginar. Yo le prometí que jamás, jamás volveré a separar a un bebé de su madre, porque yo en su día también la separé. O permití. Y te cuento más, Gina. Eh, la mayoría de gente se horroriza cuando un padre o una madre humano mata a su bebé, que ya habría que entrar a estudiar muy bien los detalles que hubo ahí en esa situación para que esa persona matase a su hijo.
Porque estoy segurísima, o sea, o sea, me juego lo que sea, que no es lo que te dicen en la tele. Entonces, a partir de ahí, pues habría que estudiar. Y no quiero decir más porque como lo desconozco, pues, pero seguro que no es lo que le cuentan a la gente en la tele. Pero sí es cierto que hay madres de otras líneas genéticas, yo llamo así a las razas o las otras especies animales, que han matado a sus bebés porque sabían lo que les esperaba. Y no han querido, otras no tienen la valentía de hacerlo. Pero hay mamás que han matado a sus bebés porque sabían lo que les esperaba. Y claro, pues a lo mejor el dueño del criadero de turno te dice, no, pues pasó tal cosa o pasó tal otra, o la familia con la que estaba esa mamá recién parida te dice, no, pues pasó esto, lo otro, también, o sea, cada uno te cuenta un cuento. Pero tú le has preguntado a esa madre qué pasó en realidad. Igual que hay animales que se suicidan. Mari, ¿qué hacemos para poder desarrollar esas capacidades? ¿Qué nos aconsejas hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque creo que es de suma importancia que empecemos a entender a nuestros semejantes. Y nuestros semejantes me refiero a cualquier animal de cualquier especie que exista en este planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conectar, empezar a entablar ese vínculo, más bien que ese vínculo, esa comunicación para poder ayudarlos, poder entenderlos y que este mundo dé un cambio de conciencia a ese nivel y cómo los tratamos, cómo nos comportamos con ellos y qué significado le damos, ¿no? Porque cuando escucho a gente decir que es solo un perro, es solo un animal, o se me pone, se me enerva la sangre, ¿no? O sea, es algo que realmente no entiendo ni quiero entender. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de una vez por todas ya? Pues, ¿qué hacemos? Como te decía al principio, Gina, cada uno quizás no hay una regla maestra que sirva para todo el mundo, pero como base, decirte que simplemente hemos de reconectar, reconducir y reutilizar esa capacidad, porque no la tenemos que desarrollar de nuevo, simplemente la tenemos que utilizar y a medida que la vamos utilizando, la vamos conociendo mejor, porque todo lo demás que hemos estado haciendo hasta ahora, que la ha estado opacando, pues nos ha impedido conocerla. Pero realmente el que quiera, o sea, porque es que te lo decía antes y perdonadme todos que insista en ello, pero primero de todo hay que querer hacerlo y hay que querer hacerlo de corazón. Y para hacerlo de corazón, realmente, aunque el humano no tenga plenamente conciencia de ello, es porque quiere conocer también qué vino ese otro a hacer este mundo. ¿Quién es? ¿Quién es ese animal que tengo delante? ¿Quién es? ¿Cuál es su historial de vida? ¿Qué labor vino él a cumplir a este mundo? ¿Qué necesita? ¿Verdad que hay mucha gente que dice, últimamente sobre todo, dice, a mí me gustaría dedicarme a ayudar a los demás? Bueno, los animales, de hecho todos tienen esa profesión, entre comillas. Se ayudan entre ellos y nos ayudan a nosotros constantemente. Luego, desarrollar también o volver a utilizar el don de la humildad, porque no estamos por encima de ellos para nada. Estamos, o sea, si somos lo mismo, como te decía antes, si somos lo mismo, solamente que tenemos un cuerpo de una forma diferente, pero nuestro ser es el mismo, la sabiduría es la misma, nos movemos impulsados por el mismo objetivo, por el mismo, provenimos del mismo origen, aunque
Estas razas o especies, muchas han estado hechas en laboratorio expresamente para, bueno, sobre todo, yo, y lo digo aquí así, toda esta gente que busca, por ejemplo, una raza de perro determinada con pedigrí de no sé cuántas generaciones y demás, que sepa que es una mezcla de genética de otros animales. Unas con más acierto en lo que se refiere a, bueno, pues a calidad de vida, a la calidad de vida que van a tener, otras con peor acierto. Pero que sepa la gente que es esto, porque, pero bueno, de todas maneras, aunque tengan mezclas genéticas, es más, o sea, lo que tenemos, o sea, dos circunstancias que debemos conocer, y es que el hecho de que de que un perro, por ejemplo, tenga una mezcla genética de oveja, por decir algo, de caballo, significa que también tiene memorias de los antepasados de ese caballo, del que fue extraído ese material genético, etcétera, etcétera. Pero también puede pasar a veces que tanta mezcla, y sobre todo cuando no se les permite madurar su sistema biológico con su madre, parte de las memorias se pierden o están confusas. Sí, porque mira, por eso es tan importante que crezcan al lado de su madre, porque, a ver, por más que alguien respete los derechos de ese animal, imagínate que te traes un cachorrito a tu casa, ¿vale? Y tú incluso te dedicas a la comunicación animal y te comunicas con él y sabes todo lo que necesita y más y más y más. Pero ¿qué está pasando? Que hay cosas que le haría su madre que tú no se las haces. ¿Sí? Entonces, pues es como que sus sistemas biológicos no maduran como tienen que madurar, y las memorias no se instalan correctamente. Eh, Aquí también tengo una analogía que les pedí, que ellos me facilitaron para explicarlo, y es algo tan sencillo tan ilustrativo como que ¿verdad que no sabe lo mismo una pera, cualquier fruta que tú permitas que madure en el árbol y vayas al árbol y lo tomes cuando está maduro? O cualquier fruto de huerto, cualquier cosa que te puedas llevar a la boca de la tierra, si madura en su planta o en su árbol, tiene un sabor, un olor, hasta un tacto diferente del que tomas de esa madre, lo tomas verde, lo separas de ella antes de tiempo y lo maduras en una cámara. Es más, aunque lo madures al sol, va a haber una diferencia. Puedes notarla o puedes no notarla, pero está. ¿Por qué? Porque sus memorias de lo que corresponde a la naturaleza original de ese fruto no se instalaron, no pudieron madurar. Sus sistemas biológicos, sean los que sean, no maduraron correctamente. Entonces, pues imagínate, por eso es que luego, bueno, esto contribuye también a que, bueno, aparte de otros agentes externos que les afectan muchísimo, pero como te decía antes, literalmente se les está quitando años de vida. A veces cuando la gente me dice, oye, es que ahora los perros viven muy poco, no sé qué, no sé cuánto, pero si es que, chicos, si es que la responsabilidad está en nuestras manos. ¿Queremos que vivan mejor y más sanos? Pues permitámosle. Y lo que a la humanidad nos falta es aprender porque, ¿qué pasa hoy en día con la mayoría de gente que se trae un animal a casa? Muchos incluso los traen para llenar un vacío. La gente que me pide estudios de comunicación con animales lo sabe, porque a todos en el informe se lo incluyo. O sea, eso ya es un copia y pega para que lo sepan y para que lo difundan a cuanta más gente mejor. De un cachorrito que me contó una vez que a él lo habían traído a una casa donde vivía, para que cuando los niños venían del colegio, pues estuvieran entretenidos, porque claro, los papás estaban trabajando. Entonces el perrito tenía que asumir
el papel de entretener a los niños y estar con ellos para que, bueno, pues para que tuviesen ahí una compañía. Pero es que luego resultaba que tampoco tenían tiempo ni para dedicarle al perrito, ni para... O sea, es error tras error, desastre tras desastre. Con lo cual, el perrito me decía, mi mamá hubiera tenido todo el tiempo del mundo para dedicarme, pero ustedes no. Ustedes no tienen tiempo ni para sus hijos, pero ustedes van, me apartan de mi mamá, que sí tenía todo el tiempo del mundo y todas las energías y los ánimos del mundo para estar conmigo y enseñarme y estar todos felices, y resulta que ahora mi mamá se quedó sin sus bebés, yo me quedé sin mi mamá, sin mis hermanitos, ustedes tal, y ahora, bueno, pues aparte, bueno, luego está esto, enferman, enseguida enferman. No, no, mira, es que ni su sistema digestivo se desarrolla, madura como tiene que madurar, ni su sistema óseo, ni su sistema reproductivo, ni su o sea, nada de su biología madura como tiene que madurar. Y aún así, los animales cumplen a rajatabla día tras día la labor que han traído a este mundo. Entonces, lo que tenemos pendiente la humanidad es aprender a eh, estar nosotros bien sin depender. O sea, si lo que se dice ya sin depender de otro, porque esto se difunde mucho, ¿no? Es que yo tengo que estar bien, yo solita, bla, 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 sin depender de otro, de lo que otro me diga, de lo que otro me haga, bla, 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 bla. Pero claro, ahora resulta que dependes de un animal al que encima separaste de los suyos. Entonces, aprovecho para indicar que estas necesidades que les resultan tan vitales a los demás animales, tú sabes, o sea, según mi experiencia, ¿sabes a quiénes más les cuesta de entender? A los que se consideran profesionales de muchos años, léase veterinarios, léase adiestradores, léase la gente que está al cargo de protectoras de animales y demás. Esto es chocar con una barrera inmensa, porque realmente ellos se creen que están haciendo lo mejor. Entonces yo, o sea, escribí hace tiempo también. A ver, además es que es de lógica. Imagínate que tú tienes 4 niños, 4 bebés, 4 niños de las edades que sean, y tú estás en circunstancias sociales ahora lo llaman exclusión, pero bueno, ya digamos que en ese momento, pues económicamente a lo mejor te está yendo mal, necesitas ayuda, etcétera, etcétera. O sea, por lógica humana, por lógica de vida, ¿a ti qué te parece que habría que hacer en justicia y en ética? ¿Cuidar de ti al lado de todos tus hijos? ¿O que vinieran y decían, no, pues ahora a uno lo adopta este, se lo lleva para no sé dónde, al otro lo adopta otro, se lo lleva para no sé dónde, a ti te dejamos aquí y tal, y tú no puedes ver a tus hijos quizás en años o vete tú a saber, a los hermanitos todos separados, etcétera, etcétera? Esto es lo que se hace a día de hoy en las protectoras de animales y en los refugios y demás. Y tristemente se creen que es lo mejor que se puede hacer. Entonces, por lógica pura yo digo, si hay gente que pueda colaborar, por ejemplo, económicamente para cuidar de la salud y de la alimentación de todos esos seres vivos por separado, ¿acaso no tendría que haber la misma gente para poder cuidarles juntos? Sí, 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 sí. Si es que mira, una de las enseñanzas más hermosas que me dieron los animales es que las verdades más profundas de la vida tienen el don de la sencillez inherente en sí mismas. O sea, no se trata de explicarle verdades profundas a alguien con fórmulas como aquellas que explicaba Sheldon Cooper en la pizarra que no le cabían en la pizarra. No.
las verdades más hermosas, más profundas, más grandes, más universales, las puede entender cualquiera. Entonces fíjate qué sencillo. Y fíjate hasta qué punto, en base a intereses de, bueno, de quienes sea que están ahí detrás, se ha complicado todo. Con lo sencillo que podría que podría resolverse todo, porque es que además, si es que es de cajón, o sea, el dicho ese que todos conocemos que donde comen tres comen cuatro, y es que es verdad, o sea, si a ti de repente tú sois tres de familia en casa y te viene alguien que por lo que sea pasó por allí, tú le invitas y con cualquier cosa te apañas y coméis todos y, o sea, eso lo sabemos todos. Pues si es que estando juntos el gasto económico, por ejemplo, es muchísimo menor que por separado. Si es que estando juntos duermen todos ahí en una cama, si ellos duermen juntitos y así están felices y con su mami y ya digo, si puede ser con su papi, pero si no, o sea, ¿cómo hacen los lobos en la naturaleza o cualquier otra familia de animales que puedan permitirse el lujo de vivir sin la intervención del humano? Pues ahí y que conste que esa no es la libertad. O sea, incluso los animales que están viviendo ahora mismo en este planeta, al menos los que nos muestran por ahí en documentales y demás, que conste que no están viviendo en libertad. De hecho, si los están grabando es porque no están en libertad. Hay un humano allí cerquita que ya pues se hizo su viajecito allí para descubrir ese sitio, para grabarles, para mostrar lo que sea y lo que sea que quieren mostrar. Pero, o sea, si tú le preguntas a la mayoría de gente de este mundo eh, por la cadena alimenticia y demás y tal, y te dirán que los animales en plena naturaleza se cazan unos a otros. Y esa es su forma natural de vivir. ¿Y qué tal si yo llego aquí ahora y te digo, ¿sabes que hubo un tiempo que ningún animal cazaba? ¿Y qué ¿Qué pasó? me, qué me dices? ¿Qué pasó para Les, que realmente se empezaran a cazar unos a otros? ¿Tú viste la peli de, al menos la primera de los Juegos del Hambre? Sí. Eso pasó, más o menos. Es una comparación un poco, pero para que la gente lo entienda, quienes la hayan visto, eso pasó. Hubo un tiempo, o sea, y voy a hacerte aquí otra vez la pregunta, ¿cómo vivirían los animales en el paraíso? ¿Se cazarían unos a otros? Así a bote pronto, ¿qué me responderías? No sería un paraíso, ¿no? Sería un mundo depredador, ¿no? Porque otros querrían alimentarse de otros. Pero eso lo consideras paraíso, que se le podría llamar paraíso. No, no, no. Bueno, eh, he publicado una comunicación con las orcas Ujú. hace creo que más de un año. Entonces ahí ellas en su caso me explicaban que ellas en el mar había en su día, había unos árboles muy, muy grandes que tenían unos frutos, según ellas me dijeron, muy parecidos a las papayas en forma y que sabían a pescado, con un ligero sabor a pescado, pero con unos nutrientes pues que satisfacían todas sus necesidades y ellas comían esos frutos. Pero les arrebataron esos árboles. Entonces, a mí la papaya no es que me encante, aunque bueno, se supone que tiene muchísimas propiedades beneficiosas para el organismo, pero bueno, cada uno también tenemos nuestra propia genética y por eso también hay frutas o hay alimentos que a unos no nos gustan y a otros sí. Entonces, mucho tiempo después, pensando en esa comunicación, les dije,
¿sabéis que a mí la papaya me tiene gusto a leche? Y me dijeron, sí, claro, porque es que lo que tampoco la mayoría de gente sabe es que los animales pueden tener mezclas genéticas de vegetales. Y al contrario, yo ahora no la tengo a mano, pero yo hice una foto de un árbol que está muy cerquita aquí de mi casa. Y entonces yo tengo la costumbre de observar mucho, creo que todo lo que puedo en cada ocasión. Y en ese árbol había perfectamente dibujado en la corteza la cabeza de un caballo, pero perfecta, ¿eh? La foto la tomé hace 5 años, diría, sí. Ahora ya no está, ya cambió, ya se difuminó, ya la corteza, el árbol, bueno, creció, no mucho porque es un pino bastante grandote, pero o sea, la imagen del caballo ya no está. Entonces yo ahí en esa zona donde estaba ese pino, bueno, donde está ahí está, es una zona donde, bueno, han ocurrido muchos eventos históricos, bueno, de todo tipo. Y un día me senté allí y porque no sé, bueno, mucha gente ya sabe que también podemos comunicar con árboles, de hecho, podemos extraer información hasta de las piedras. Y es que, a ver, todos sabemos que, por ejemplo, cualquier dispositivo donde se puedan almacenar datos está hecho de un material, vale, que esté mezclado con a lo mejor pues diferentes minerales o sean o el dispositivo tenga un disco o lo que sea que lleve dentro de una no me sale la palabra ahora ¿cómo se dice cuando mezclas metales? La ¿Variación o...? Exacto. Diferente, pero todo eso salió de la tierra, ¿sí? Son minerales o son lo que sea que le quieras poner. Incluso hay dispositivos que son hasta flexibles, como de plástico. Entonces, lógicamente, en las piedras y en los metales y en todo lo que nos rodea se graba información, pero no tenemos ahí los decodificadores que nosotros tenemos por naturaleza, no los tenemos activos, no los llevamos dispuestos para, oye, a ver, léeme qué dice allí, qué información tiene aquella piedra guardada o qué información tiene, bueno, pues yo me puse ese día a comunicar con los seres vivos que había ahí en esa zona. He extraído muchísima información de cosas que han pasado ahí. Algunas las he podido contrastar porque me fui un día a la biblioteca y me traje 15 libros, que era el máximo que se podía sacar por día. Y estuve revisándolos y efectivamente alguna información sí que pude darla como válida porque estaba registrada incluso. Y bueno, pues ahí justo donde estaban las raíces de ese árbol había un caballo enterrado. Es decir, la raíz del árbol, o sea, ese árbol dentro suyo tenía materia genética de ese caballo, porque estuvo absorbiendo lo que fuera, la sangre, la biología del caballo. Entonces, hay un libro que, para quien le interese, es el Código Serafinianus. Yo le recomiendo a la gente que quiera que le eche un vistazo, al menos, y a ver qué le sugiere. O sea, yo a veces le digo a la gente, haz como que no conoces nada de todo eso y olvida todo lo que te explicaron. Olvídalo todo. Haz como que nunca viste esto que te estoy poniendo delante. Qué dirías que estás viendo? ¿Qué te transmite? Entonces, bueno, pues esto de las orcas que te comentaba, que me he ido, es que hay tanta información, o sea, yo por eso te decía cuántas horas tenemos porque podría comentarte todo lo de Podemos las orcas. hacer todos los live que quieras, Mari, o sea, Gracias, gracias. Yo encantada. Bueno, yo
Es que yo lo entiendo, yo o sea, lo reconozco que me voy por las ramas, pero es que todo está conectado. Si quieres entender una cosa, tienes que entender la otra. Porque la vida, o sea, todo lo que nos rodea, yo lo comparo con un puzzle. Porque a veces hay gente que me dice, Mari, es que ¿quién tiene la verdad? ¿Quién sabe la verdad? Y la verdad, ¿quién la sabe? La sabrá Dios. Es que no sé qué. Digo, a ver, digo, tú en un puzzle, ¿verdad que ninguna pieza te encaja a no ser que la pongas en su sitio correspondiente? Digo, pues esto es igual. Si tú ya tienes, aunque sean dos piecitas nada más del puzzle encajadas, que sabes que esas van ahí sí o sí, y ya está. Y como muevas una de las dos, sabes que ninguna otra te va a encajar ahí, tú ve haciendo. Y a medida que vayas encontrando, arma tu puzzle de la verdad. Si encaja con aquello que ya tienes, es que esa verdad va ahí. Entonces hay mucha información que nos ocultan o que nos dan como la quieran dar para que no conozcamos la verdad. Entonces, bueno, en ese caso de las orcas me decían esto. Dice, claro que tiene sabor a leche, porque un nutriente para según qué animal tiene que tener unos determinados componentes. Entonces, había plantas y árboles por todo el mundo. De hecho, hay mundos en los que los sigue habiendo, ¿vale? Así te lo digo. Y bueno, y por eso tienen sabor a leche, efectivamente, porque esa fruta tenía genética de animal. Y un día yo recuerdo que me hice ¿sabes las setas cardo? ¿Las conoces? Que son así con el tronco gordito. Sí. Pues a nosotros nos gustan mucho rebozadas. Y las hice. Y la primera vez que las probé, digo, esto tiene un ligero gusto a pescado. Y en ese momento se me viene a la memoria la comunicación con las orcas. Dice, ese es el sabor que te decíamos que tenían esas frutas similares a las papayas. Ese es casi, casi igual el sabor que tenían esos frutos a pescado, como esas setas. Entonces, para que veas, la comunicación está siempre activa si la utilizamos. Porque yo en ese momento no buscaba comunicarme con las orcas, pero entendí, como yo ya tenía esa información de atrás, pues de alguna manera se complementó con esa, con esa otra parte de información. Este era el sabor que tenían esos frutos. Entonces, basándonos en lo que me acabas de decir, Mari, entiendo que en un mundo que no conocemos nosotros a día de hoy, los animales no se comían los unos a los otros, da igual la especie Y de que fuera, ¿no? Considerados carnívoros, considerados herbívoros o considerados omnívoros. Entonces, entiendo que realmente pasó algo donde se retiraron o de alguna forma se eliminaron todo aquel alimento que pudiera convertir a ese ser en un ser conectado con lo que es, con su esencia, ¿no? Y aquí se prostituyó la auténtica naturaleza de lo que somos como animales con alma. De ahí viene también que el otro día colgué porque me escandalizó un científico, creo que era suizo o sueco, ¿no? Que expuso que el alimento del futuro sería la carne humana. O sea, que propuso que en el futuro nos comeríamos los unos a los otros. Increíble, bueno, ya se increíble. hace, Gina, ya se hace. Sabes que hay un restaurante que sirve en carne humana. Yo he visto a un chino comerse un bebé en el plato. Yo he visto un vídeo de un chino con un bebé en un plato. Yo no conocía lo del restaurante, pero y sé que realmente, pues ya sabemos los que realmente conocemos o hemos investigado un poquito sobre todas estas logias que se alimentan de carne humana y utilizan a los niños para potenciar ciertas bueno, torturas, extracción de adrenocromo, etc, etc, etc. Entonces, sabemos que vivimos en un mundo perverso. Entonces, de ahí, yo me pregunto, ¿no? Y a lo mejor esto es utópico para muchos y, bueno,
podemos cambiar eso. ¿Podemos volver atrás a esas raíces o ya no hay vuelta atrás? Según la información que los animales me dan, alguien tiene guardadas las semillas de esos árboles. Porque eso, o sea, yo te decía antes, ahora mismo hay un mundo que nos ocultan donde efectivamente se vive así. Al menos uno, yo creo que hay más. Pero es que eso pasó en este mundo donde estamos viviendo nosotros ahora. Eso que te acabo de contar, de que nadie tenía que cazar a otro para comer, eso pasó en este mundo. Y de hecho lo tienes en Daniel no sé qué, porque yo para esto es que en su día cogí tal cosa con el tema de la religión, pero hay cosas que sí te dicen, o sea, los libros que se consideran religiosos mezclan mentiras con verdades y tal, pero de hecho se dicen, no sé si es Daniel 11:10 o algo así, me quiere sonar, donde dice, y había un árbol tan grande del que se alimentaban todas las bestias y no sé qué, no sé cuánto, algo así viene a decir. Pero sí, está, o sea, yo tengo o sea, yo es que Gina, es que como te decía antes, a mí los animales a veces me han revelado cosas que yo me las callo, o sea, yo las dejo ahí guardaditas como en stand-by. Primero, o sea, las dejo en stand-by para yo en algún momento, o sea, con la esperanza de yo tener confirmación, llámalo científica o llámalo como lo quieras definir, de que alguien en el mundo tiene que tener los recursos y los medios para demostrar físicamente que efectivamente eso se puede hacer. Pero claro, yo según qué cosas no las voy contando porque digo, es que tampoco sé a lo mejor a veces explicar eh, cómo es que sucede eso, porque desconozco el proceso, pero la cosa es que, mira, me pasó un día escuchando hace también ya unos añitos, de las primeras conferencias de Carmen Jiménez Huertas que vi, en una entrevista con Alicia Ninou, sobre aquel libro de, no sé si era el de No venimos del latín o del otro posterior que escribió, y ella dio una serie de Daniel referencias. 11:11 nos dice aquí un chico. Vale, Daniel 11:11. Un chico, una vale, chica, no sé, un saludo, gracias. gracias. Pues sí, creo que es una chica. Em, ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue el santo al cielo. Ay, Sí, yo me he despistado también. caray, ¿qué te estaba diciendo? Ayuda, por favor, please. Mm, bueno, ya vendrá. Ya vendrá, Gina. No sé, era algo muy elemental, pero se me fue completamente al leer quién lo decía. Porque creo que sé Pues quién es. Mari, mira, tenemos muy poco tiempo porque ahora se ha alargado el tiempo para colgar los lives, más que nada porque quiero colgar este live. Eh, Me pidieron, Gina, que te pidiese que lo dejases grabado. Alguna gente me escribió diciendo, dile a esta chica que lo deje grabado porque si no lo podemos ver ahora y tal. Entonces, bueno, yo puedo decir un par de cositas sí, por favor, que la tengo aquí nos confirma que es una chica. ok. Estaba en lo cierto. Mira, quería decirle a todos aquellos que tengan la buena voluntad de escuchar y de sentirlo así, que entre las necesidades que más urgentes del resto de animales ahora mismo, no por eso excluyo a los humanos, porque yo, por ejemplo, me encuentro por ahí muchas veces con textos bueno, con gente que dice cada vez amo más a los animales y menos a los humanos, o los humanos nos deberíamos de extinguir, o yo no sé qué. Yo el otro día a una le respondí, ¿qué haces aquí entonces? Si tú realmente crees que los humanos, la humanidad se debería de extinguir, ¿qué estás haciendo tú todavía en este mundo? En realidad la gente no, a veces habla sin saber ni siquiera qué está diciendo, pero quiero pedir que, a ver, me dieron un mensaje esta Navidad, me lo dio una gatita muy especial,
me dijo que lo que necesitamos todos urgentemente, primero de todo, para poner este mundo como tendría que estar, es tener paz. Entonces, tan importante se nos hace conocer qué nos da paz a cada uno de nosotros como conocer qué es lo que nos la quita. ¿Bien? Totalmente de acuerdo. Eso por una parte. Entonces, luego, como te decía antes de la labor de oro, o sea, ya urge ya que la humanidad, porque ellos ya lo hacen, o sea, en la medida que se lo permitimos, ellos ya lo hacen. Y habrá gente que pueda estar pensando ahora mismo, bueno, yo también lo hago en la medida que me lo permiten, porque es que me veo atado de pies y manos a veces, o las circunstancias me lo impiden, o yo no sé qué, pero bueno, yo le digo a esta gente, siempre puedes dedicar un ratito al día en hacer eso que tú viniste a hacer a este mundo, porque no estás las 24 horas del día atado de pies y manos, ¿sí? Entonces busca la forma, busca tu forma y, y hazlo ya. Porque, ¿sabes qué pasa? Que, mira, ahora mismo hay muchísima gente, pero muchísima, miles y miles y miles de personas, millones, que están haciendo, por ejemplo, durante muchas horas de sus días, trabajos que no les gustan, incluso que les perjudican. Esto te quita paz, esto te impide volver a retomar esto que tú me comentabas antes, de esta conexión, de utilizar estos dones, este poder que todos tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor es más, o sea, hay gente que se tiene que ir a la otra punta de la ciudad o a la otra punta del país o a otro país para poder desarrollar algo que mínimamente le pueda llenar profesionalmente, y a lo mejor de ese otro país viene otro ser humano a este país con el mismo objetivo. Entonces, si tú estás fabricando zapatos, por decir algo, y lo haces porque, bueno, pues porque supuestamente te han dicho o crees que es la única manera que tienes de ganarte el dinero que necesitas para desenvolverte en este mundo, pues tú lo sigues haciendo porque no sabes en ese momento cómo desarrollar otra cosa. Y resulta que yo estoy, ¿qué te diré? Fabricando vigas de hormigón, pues por las mismas razones o similares. Pero resulta que a mí lo que verdaderamente me encanta es fabricar zapatos y al otro fabricar vigas de hormigón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues también simple. Que si, ¿verdad que si nos lo propusiéramos, lo tendríamos muy fácil de hacer? Oye, en tu casa, muchas parejas, hoy en día yo conozco muchas parejas que, bueno, yo odio lavar los platos, vale, pues eso lo haces tú que te gusta un poquito más y tal, y yo me dedico a la otra cosa. Si es que, pero esa pareja que empieza a negociar así y hacerse esos propósitos con buena voluntad y los hace porque hay amor ahí en esa relación y hay voluntad y lo hacen. No lo intentan, lo hacen. Que esto también te lo quiero decir. A veces, el otro día, no sé si fue con este chico que entrevistaste que hablaba de los dones y talentos, no sé si fue ahí, alguien le escuché que una frase yo digo, yo siempre estoy aprendiendo, y cuando lo mismo que no respeto cuando alguien difunde mentiras o, bueno, o información que nos conduce a donde no nos tiene que conducir, también para mí es maravilloso cuando alguien dice una frase brillante, cuando alguien comparte sus dones y su sabiduría con el mundo. Y la frase era, cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. No sé si fue él quien lo dijo. Y digo, wow, wow, gracias. Dije yo así en voz alta, gracias. Entonces, a veces hay gente que me ha dicho o se me queja repetidamente de algo. Entonces digo, pero tú esto, no, ya lo intento, Mari. No, no me vale que me digas que lo intentes.
Ah, ¿cómo que no? Pero entonces, no. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No, bueno, yo lo intento. Vamos a ver. Yo te voy a poner un ejemplo muy clarito. Y está copiado de un libro que me leí hace muchos años de coaching, pero yo lo amplío un poquito más. Eh, Era una chica que estaba con un paciente y le decía, tiraba un lápiz al suelo y le decía al chico, intenta coger ese lápiz. El chico cogía el lápiz y le decía a ella, no, inténtalo. Ya lo he intentado, toma el lápiz. No, tú lo has cogido. Esa es la diferencia entre hacer e intentar. Si ahora esto ya es cosecha mía, yo te lo amplío así. Si yo tengo a ese chico delante y le pongo ese mismo ejemplo, y entonces yo cojo el chico y lo ato a una columna de súper gorda que no pueda derribar, lo ato de pies y manos o lo que sea, y él forcejea todo lo que le permite su fuerza y más para liberarse de lo que sea con que lo até para coger ese lápiz y no lo consiguió. Entonces eso se quedó en un intento. Él dio el 100% de lo que tenía en ese momento para coger el lápiz, pero no pudo, se quedó en un intento. Mari, yo ahora te digo, yo voy a aprender a hablar con los animales. Tú ya sabes hablar con los animales. Sí, pero como tú. Entonces, y sé que puede ser, incluso, fíjate lo que te voy a decir, creo que puede ser incluso doloroso para mí, porque el saber lo que está pasando un animal y no poder hacer nada, a mí se me va a romper el alma en muchas ocasiones. Pero todo lo que yo pueda hacer para ayudar, lo voy a hacer. Entonces, para mí los beneficios son mucho mayores que esos momentos duros que pueda pasar de impotencia, vamos a llamarlo así. Mira, Gina, impartí un curso a una niñita de 8 o 9 añitos y bueno, ya quisiera cualquier mayor tener esa capacidad, esa apertura, esa naturalidad. O sea, ella lo hacía. Y me decía, yo sé que este perrito cuando yo siempre pido tener unas fotos a mano, pueden ser de animales que conozcáis, pueden ser de animales que no, pero que luego podáis comprobar que efectivamente estáis recibiendo el mensaje correcto. Por ejemplo, la foto de un animal, bueno, pues de alguien conocido bueno, con el que no convives a diario, pero que puedes comprobar con esa persona si el animal te dice, no, es que la cama que tengo no me gusta porque no sé qué, tú a lo mejor no sabes la cama que tiene, pero si lo consultas con el humano de su familia, pues te puede decir, sí, pues tiene una cama de estas características y tal. Entonces ella decía, sí, yo sé que este animal está sintiendo esto y esto y esto. Y o sea, es que es súper fácil, es que eso, yo creo que aprendí más de esa niña de lo que yo le pude enseñar. ¿Sabes? O sea, porque realmente si está ahí la capacidad y no y los hábitos sociales han podido menos que el poder en sí de ese don nuestro, pues a utilizarla. Y te digo una cosa, Gina, sí, se sufre mucho sabiendo lo que nos cuentan algunos animales, sobre todo algunos cuando nos cuentan que reciben maltrato y demás. Pero yo por eso ayudo con sanación cuántica. Tengo algún caso por ahí escrito, redactado, que lo pueden leer cualquiera. Y el último que escribí es el de un perrito que me contaba una serie de cosas y bueno, pues ahora el perrito está en un sitio con otra familia, en una casa con un terreno tremendo, allí corre, allí sale, allí no lo obligan a hacer según qué cosas le obligaban donde estaba porque yo a la humana con quien convivía, o sea, ir a hablarle de estos temas, yo creo que antes me entiende, bueno, no sé, esta pared que tengo aquí delante me entiende antes que, pero, ¿por qué no? Porque simplemente lo rechazaría, no porque yo le fuese a hablar en un lenguaje inteligible, pero es que simplemente lo rechazaría.
Entonces, pues sí, yo le dije, yo te voy a ayudar como pueda. Entonces, cuando a mí me dice la gente, es que no se puede hacer nada, sí, siempre se puede hacer algo. Y una frase que quiero que le quede grabada a todo el mundo, que también me dieron los animales, y es que para hacer el bien no hay que pedir permiso. El bien siempre tiene permiso para obrar, siempre, siempre. Lo que pasa que sí es cierto, sin interferir en el libre albedrío de la otra persona, pero como que la conciencia ya sabe qué caminos tomar, pues ahí lo dejo. Mari, siento ya cortar esta comunicación porque quiero colgar el vídeo a toda costa, así que aunque haya salido con Gracias. mis lagrimillas y bueno, pues al final, gracias, gracias y A ti, gracias. Me ha a ti. encantado este live contigo. Quiero repetir los que tú quieras y más, porque has dicho cosas impresionantes y creo que hay que profundizar más y llegar más allá. Y quiero llegar a este punto que tú has llegado. Y realmente poder transmitirlo a otros que se puede, ¿no? Porque si yo puedo, o sea, si yo puedo, todos Sí, sí, pueden, ¿no? sí, 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 sí. Y ya te digo, y yo aprendo cada día y luego ya te diré más de tu perrita incluso a la que agradezco porque esta mañana mismo entendí que había un mensaje muy importante para mí también ahí, relacionado con algo que yo ya viví en el pasado. Y todos los casos que me llegan, todos, todos, y cada animalito que me encuentro tiene algo para mí. Tiene un regalo maravilloso para mí. Entonces, te mando un beso infinito que no quepa en este mundo, que vaya, que traspase las fronteras de todos los mundos habidos y por haber. Y Igual. gracias. Y gracias. Pues mil gracias y gracias a todos por estar aquí hasta el final, los que habéis estado, así que Chao. chao, Gracias. a ti.